Bueno, primeramente, gracias a todos por estar presentes, por tomarse este tiempo para escuchar a Luis, una eminencia en la temática que va a dar hoy, y agradecer a Maisa por la oportunidad y a la Universidad Nacional de Río Negro por la oportunidad también de difundir estos temas que son tan importantes para todos, y comentar que, bueno, desde la universidad siempre, y sobre todo desde la carrera de geología, siempre se ha tratado de generar esta integración entre lo que es la educación, la investigación y todo lo que tiene que ver con las actividades productivas que tanto en el sector privado, que se desarrollan tanto en el sector privado como público, y, y también creo que es un espacio para poder eh, conocer un poco más sobre este recurso que tiene tantos mitos en su entorno y que es importante que todos nosotros, porque somos todos comunicadores, hoy vamos a escuchar a un experto en esto, y a través de esto también nosotros nos transformamos después en comunicadores, y tener fuentes fehacientes y de sustento científico y con gente de experiencia nos permite que la información que compartimos después sea más veraz y menos tendenciosa, que es lo que daña a las actividades productivas y daña a la ciencia también. Voy a presentar a Luis. Es muy largo su trayecto y vale la pena que lo conozcan, para los que no lo conocen. Luis López es geólogo, máster en ciencias y especialista en recursos nucleares, capacitado en institutos de excelencia de países uraníferos, como Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia, Kazajstán, República Checa. Luis posee más de 35 años de experiencia en el sector nuclear, trabajando en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Fue gerente de exploración de materias primas y en la actualidad es jefe de división gestión de proyectos, que está a cargo de emprendimientos sobre recursos nucleares a nivel nacional e internacional. Es además consultor del Organismo Internacional de Energía Atómica y contraparte nacional de cooperación técnica y proyectos coordinados de investigación. Luis es miembro del Grupo del Uranio del Organismo Internacional de Energía Atómica y de la Agencia de Energía Nuclear, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, y miembro del Grupo de Expertos para Gerenciamiento de Recursos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, integrando los grupos de trabajo sobre recursos para combustible nuclear y consideraciones sociales y ambientales. Se desempeña también como profesor del Instituto de Enseñanza Nuclear Dan Benningson y de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y como experto del Organismo Internacional de Energía Atómica ha brindado asesoramiento y capacitación a instituciones gubernamentales de Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y ha dirigido y participado como docente en cursos de entrenamiento y talleres organizados a nivel local e internacional. Luis, en todo esto, además, es autor de numerosas publicaciones y presentaciones en su especialidad que nos han enriquecido a todos los que hemos tratado de indagar un poco sobre esto y haber hecho algo mínimo. Él fue siempre una fuente fundamental en esto que tiene que ver con la energía nuclear en Argentina y sus recursos, y fue premiado con certificaciones de excelencia IAEA en las ediciones 2013 y 2014. Bueno, Luis, otra vez te agradecemos muchísimo el espacio y el tiempo que nos estás dedicando a nosotros y a todos los que se están sumando en esta charla, y te dejo el espacio para tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, Tai, muchísimas gracias, Maisa. Me siento muy agradecido, muy honrado por estar virtualmente, pero en la Universidad Nacional de Río Negro, y gracias por permitir a la CONEA compartir este momento y hablar sobre la actualidad de la minería del uranio en la Argentina. Comenzaría diciendo que la Argentina
es evidentemente un país nuclear, donde no solamente contamos con la generación nucleoeléctrica, es decir, la producción de electricidad con lo nuclear, sino que existen muchos proyectos de investigación y desarrollo en ciencias nucleares y aplicaciones de la tecnología nuclear. Contando además con formación académica, ofrecemos formación académica a través de 3 institutos universitarios. En todo este esquema, el uranio es central, porque es el combustible, es lo que alimenta a este sistema nuclear. En lo que hace a la generación nucleoeléctrica, el país cuenta con 3 reactores nucleares, haciendo una capacidad instalada de 1.800 megavatios eléctricos, y con un 4,3% de la capacidad instalada total, puede participar en un 7,5% en la matriz de generación eléctrica, valor tomado del 2020, es el valor más reciente que tenemos, y esto involucra un requerimiento de uranio natural de aproximadamente 250 toneladas de U por año. El país está construyendo el reactor pequeño modular, el CAREM, nuestro reactor de bandera, y una vez que este prototipo esté listo, la idea es escalarlo a una unidad de mayor capacidad de 120 megavatios eléctricos, y el primer CAREM, más bien comercial, estaría constituido por 4 unidades de este tipo para hacer 480 megavatios eléctricos. Aquí vemos la progresión de la construcción, realmente una obra en marcha. Es nuestro reactor de bandera, ni más ni menos. Hacia el futuro, y tomando como referencia el año 2030, en un escenario intermedio, estaríamos hablando de una capacidad instalada de 3.600 megawatts eléctricos, con una demanda de uranio asociada de 500 toneladas de U. Es decir, duplicaría las necesidades actuales que tenemos en el país. En lo que hace a la producción de uranio, los yacimientos argentinos proveyeron al sistema nuclear históricamente desde 1952 hasta 1997, con un total de 2.600 toneladas de uranio a una ley promedio de 0.1% de uranio. Estuvieron en explotación diversos centros productivos, como podemos ver en la imagen, localizados en distintos puntos del país, y en lo que hace a los métodos mineros, un 82% de la extracción fue a cielo abierto y el 18% remanente por minería subterránea, explotando depósitos del tipo volcánico, areniscas y en granito. En 1997 se produce el cierre de la producción local por cuestiones en ese momento económicas. Creo que fue una decisión desacertada. De todas maneras, aparentemente era más barato comprar el uranio que producirlo localmente, pero en lo que hace al punto de vista puramente económico, podemos decir que este es el ambiente que reinaba en el momento que Argentina decide cerrar la producción de uranio. Esto lo decidió el país, lo decidió la misma CONEA, lo decidieron las autoridades. No tuvo nada que ver con movidas antimineras, antinucleares, fue una decisión económica en los 90. Pero también debemos apuntar que en el 86 tuvimos el accidente de Chernobyl, lo que tornó incierto un poco el futuro de la energía nuclear y, lógicamente, de la demanda de uranio. También en 1991 aconteció la disolución de la Unión Soviética. Por ese motivo, distintos países emergentes, como Kazajstán, Uzbekistán, pusieron en el mercado una cantidad muy grande
de uranio, que hizo también que el precio bajara. También desde 1993 se puso en práctica hasta 2013 un convenio de cooperación entre Estados Unidos y la Unión y Rusia ya en ese momento, megatons to megawatts, es decir, utilizar uranio militar para colocarlo en la esfera comercial, es decir, para la producción de energía, y reinaban bajos precios de petróleo. Es decir, en ese contexto, Argentina comenzó a importar uranio por los precios bajos. Digamos que históricamente, hasta 1991, a la escala mundial, es más el uranio que se produjo que el que fue consumido. Pero después, a partir del 91, se produce este gap que fue justamente cubierto por los inventarios preexistentes y además por toda la fuente de recuperación secundaria, es decir, ese uranio que no es uranio nuevo proveniente de las minas, sino que viene del combustible gastado, de las colas de enriquecimiento, del programa Megatons to Megawatts, es decir, uranio altamente enriquecido, que se le baje el grado de enriquecimiento mezclado con uranio natural o colas del enriquecimiento para hacer un combustible, para llevarlo a un grado de enriquecimiento de uso comercial en un reactor. En lo que hace a la producción, y tenemos que hablar de la producción mundial, porque Argentina depende de la producción mundial, de la producción que realizan otros países. Estamos supeditados al uranio que se produce fuera de la Argentina. En el 2019 se alcanzó la cifra de 54.000 toneladas, 54.200 toneladas de uranio, que cubrieron el 81% de la demanda con uranio nuevo. Esto es, de la demanda de esos 442 reactores nucleares que se encuentran en el mundo y producen aproximadamente un 10% de la electricidad. Con Kazajstán a la cabeza, seguido por Canadá, Australia, Namibia, Uzbekistán, Níger, Rusia. Y lo que es importante es que existe una gran concentración de la producción, porque solo estos 7 países concentran el 94% del total a nivel mundial. Es imposible dejar de hablar de la situación COVID, pero en realidad el mundo ya venía con cierres temporales planificados por los bajos precios y se sumó el efecto COVID, produciendo cierres temporales, tanto en Kazajstán, Canadá, Namibia, es decir, grandes centros productivos, lo que llevó a una disminución de la producción. Todavía no tengo los totales de 2020, pero llevó a una disminución a la producción del año pasado con respecto a lo oportunamente planificado. Volviendo al país. Hasta 1992, digamos, año en que el país comienza a importar uranio, esa situación gradualmente lleva a que en el 97 ya estaba totalmente reemplazado el insumo local por importaciones. Desde el 97 todo el uranio que se consume en el país es importado. Compramos el concentrado de uranio, es decir, el producto final que viene de la mina, a Canadá, Kazajstán, Uzbekistán, República Checa. Últimamente le hemos comprado a Kazajstán. Ese uranio llega al puerto de Buenos Aires, va a la planta de conversión de purificación que se encuentra en la provincia de Córdoba. De ahí sale un uranio puro, pureza nuclear 99,9%, en realidad uranio oxígeno 2, llevado al centro atómico de Ezeiza, donde está la planta de combustible CONUAR, y de ahí CONUAR fabrica el combustible para las centrales y lo distribuye. También es importante agregar que, si bien no está operativa, tenemos la planta de agua pesada, la mayor planta de agua pesada del mundo, con una capacidad de 200 toneladas al año. Nuestros reactores son todos de uranio natural, es decir, el reactor de uranio natural trabaja con agua pesada. El reactor de uranio enriquecido trabaja con agua liviana. Es decir, esta planta ha ocupado un rol muy, muy trascendente en el desarrollo nuclear argentino. Y lo ocupa, de hecho. Ahora bien, apuntamos que el cierre se produce por cuestiones económicas.
Pero, de todas maneras, entendemos que los precios del mercado internacional deberían ser tomados como una referencia y no como un factor, determinante, debido que para el Estado, para la CONEA, el objetivo no es obtener dividendos con la venta de uranio en el mercado internacional, sino que es alimentar nuestro propio sistema nuclear. Y lo que son los impuestos a nivel nacional, provincial y local, retornan al Estado. Es decir, que sería muy difícil que desde el punto de vista económico no sea viable un proyecto que no necesita obtener dividendos y prácticamente, dicho livianamente, pero no paga impuestos. O sea, en rigor los pagamos, pero vuelven al Estado. Y otro punto muy importante, el combustible nuclear representa en su totalidad el 9% de todo el costo de la generación nucleoeléctrica, es decir, un valor muy bajo. Y dentro de ese 9%, la materia prima, un porcentaje aún menor, que en la Argentina, por la cuestión de importación o lo que sea, se puede ubicar en un 5 o un 7%. Es decir, que del costo total de la producción nucleoeléctrica a la materia prima le corresponde un 5 a un 7%. Es decir, que no tiene una incidencia muy grande en el costo final. Otra cuestión muy importante, el uranio se produce y hay que transportarlo. Y Argentina lo está comprando en centros muy remotos. El transporte es una parte principal de todo el ciclo productivo del uranio que estamos viendo. El ciclo productivo del uranio comprende la prospección, la exploración, la factibilidad, el desarrollo de una mina, la minería propiamente dicha, el procesamiento, es decir, eh, transformar ese mineral bruto en un concentrado que luego debe ser transportado. Y en el caso nuestro se incrementa el costo con el pago de tarifas internacionales de transporte, todos los impuestos involucrados y las primas de seguro. Además, no cualquier empresa, no cualquier carrier transporta necesariamente uranio. El ciclo productivo del uranio sigue con el desmantelamiento y la remediación. Pero quiero remarcar el transporte, porque es en rigor lo que nos está encareciendo también el uranio que estamos comprando. En términos económicos, también quería apuntar que no necesariamente Argentina paga el precio en el mercado spot. Tomando como referencia el año 2015, el país pagó $172 el kilo de uranio, cuando en el mercado de spot estaba a menos de la mitad, es decir, 81. En ese año las erogaciones fueron del orden de 62 millones de dólares, es decir, algo muy importante en términos económicos, en términos mineros es un valor muy, muy importante. Y el gasto ponderado de la importación en años recientes es de 25 a 30 millones de dólares por año. Sería muy beneficioso ese dinero colocarlo en un proyecto argentino donde sea viable ponerlo en producción y no meramente abonar, pagar el uranio que se importa. ¿Cómo han evolucionado más recientemente los precios de uranio? Decíamos que varios países productores se han visto obligados a producir cierres independientemente de lo que era el COVID, o disminuir su producción por los precios bajos reinantes en el mercado, que fueron ocasionados, como podemos ver, del 2007, luego de la gran suba que había tenido el uranio, luego esa burbuja cae porque decaen las expectativas de crecimiento de la India, de la China, la inundación de Cigar Lake, que ya había pasado, y esa caída en el precio del uranio es anterior al 2008, es decir, es anterior a la crisis inmobiliaria.
Luego había empezado a remontar un poco los precios, tanto en el mercado a largo plazo como en el mercado spot, que siempre se encuentra por debajo. Pasa lo de Fukushima, decaen las expectativas nucleares, cierran algunos reactores, decae el precio, y luego cuando comienza la situación COVID es como que empiezan a aumentar un poco. En el 2000 aumentaron un 20% aproximadamente, pero todavía esos precios no son lo suficientemente atractivos para que se genere un nuevo ciclo que involucre incrementos en las inversiones de exploración, incremento en los recursos y la puesta en producción de nuevos centros. La Argentina. ¿La Argentina tiene recursos? Sí, la Argentina tiene interesantes recursos identificados de uranio, que totalizan unas 39.000 toneladas de uranio. Es decir, que haciendo una mera división por las 200 toneladas que usamos por año, tendríamos uranio para muchísimo tiempo. Pero esto no es tan real, porque una cosa es tener el recurso y otra cosa es tener la viabilidad socioambiental y la viabilidad tecnológica para convertir un recurso en un proyecto en producción. Estos recursos identificados pertenecen principalmente a estos 6 proyectos: Cerro Solo, localizado en la provincia del Chubut, cuya prefactibilidad se encuentra en stand-by; Laguna Salada, uranio vanadio, un proyecto de U3O8 en la provincia de Chubut también. Posee un NI 43101 con resultados de exploración, recursos razonablemente asegurados, recursos inferidos y un análisis económico preliminar. Situación similar al proyecto Amarillo Grande, justamente en la provincia de Río Negro. Sierra Pintada, en Mendoza, que tiene recursos muy interesantes, porque Sierra Pintada llegaron a explotarse 1.600 toneladas de uranio. Es decir, de las 2.600 que se trajeron en el país, 1.600 corresponden a este complejo, y tiene alrededor de 10.000 toneladas como recursos remanentes, que son recursos identificados, es decir, con un alto grado de conocimiento geológico. Pero bueno, como apuntamos, atraviesa un marco legal adverso y los esfuerzos están dedicados a la remediación ambiental. También tenemos el proyecto Meseta Central, que es un proyecto privado de Uramérica, que son 3 propiedades mineras, las principales que tienen los recursos y que están rodeando el depósito Cerro Solo en la provincia del Chubut. Posee resultados de exploración y recursos inferidos, certificados por NI 43101. Y también tenemos en la provincia de Salta el depósito Donoto, que fue objeto también de explotación en el pasado, donde nos encontramos formulando un proyecto integral dentro del ciclo productivo del uranio para el desarrollo del distrito. Consideramos que estos proyectos, estos principales proyectos que tiene el país, es decir, donde hay recursos identificados, se necesita completar la factibilidad técnica y que también considere la recuperación integral de uranio y otros materiales críticos asociados. Mientras el uranio sea utilizado para combustible nuclear, otros materiales como el vanadio y el molibdeno, que acompañan al uranio en nuestros yacimientos, son fundamentales para el desarrollo de energías renovables y de aplicaciones en la siderurgia. Con respecto, volviendo un poquito a lo que es la viabilidad económica, la inversión de capital que se necesita para una central nuclear, 1000 megas, para tomarlo como base, como estándar, es del orden de más de 6.000 millones de dólares. Y algo importante a tener en cuenta, tomando datos de Europa, que un euro invertido en el
sector nuclear tiene un retorno a la economía nuclear de 5 euros, es decir, un factor multiplicador de 5. Y un trabajo directo en la construcción de un reactor promueve 3,2 empleos indirectos. Si tratamos de reflejar esto en lo que hace a la apertura de un proyecto minero como puede ser Cerro Solo, la inversión de capital es muy subordinada al valor de 100.000 millones de dólares. Estamos hablando de 130, 150 millones de dólares para una producción anual de 500, 550 toneladas de uranio, es decir, que duplicaría lo que actualmente necesitamos y cubriría la demanda para los próximos años. La vida de la mina sería unos 15 años, es decir, algo bastante sustentable, pero con costos de producción muy inferiores al costo de importación, que eso es nuestro parámetro. Es producir, si bien, digamos, no es eh, totalmente limitante el precio en el mercado internacional, debemos producir también a costos razonables, no cualquier costo. Pero, pero sin ningún problema, lo digo con total confianza, que la Argentina está capacitada para producir por debajo del costo de importación del uranio y además con todos los beneficios que ello significa de generar un proyecto local para la economía regional, la provincial y la nacional. Pero este problema lo conocemos, estoy seguro que todos los que estamos compartiendo y a quienes agradezco, conocemos el marco legal de la Argentina. Los recursos minerales pertenecen a los estados provinciales y las actividades están reguladas a ese nivel. Y una cantidad importante de los recursos identificados de uranio se encuentran en provincias donde no están operativos proyectos de minería metálica y con marcos legales indefinidos, como puede ser Chubut, o adversos, como puede ser la provincia de Córdoba o la provincia de Mendoza, y es necesaria una reformulación de leyes provinciales en relación a la producción de energías limpias, porque la energía nuclear es una energía limpia, es una energía de base limpia y necesaria para la matriz energética sostenible y cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible y el Acuerdo de París. Pero hay cuestiones que no se pueden dejar de puntualizar. Córdoba tiene vedada la minería, totalmente la minería del uranio, incluyendo la exploración del uranio y del torio, que son minerales nucleares, siendo que desde 1984, es decir, desde que entró en producción Embalse, hasta 2015, fue la primera productora de energía nuclear. Es decir, la primera provincia que suministra electricidad vía nuclear y prohíbe el buscar y producir el material que hace falta para fabricar el combustible. En el caso de Chubut, bueno, creo que estamos siguiendo lo que está pasando con el tema de la zonificación, pero tampoco se puede dejar de mencionar que es una provincia con restricciones hoy por hoy a la minería, pero que por otro lado se beneficia de la minería, porque tiene la planta Aluar con una producción o una capacidad productiva de 300.000 toneladas de aluminio que produce, que se exporta en gran medida y que beneficia a la provincia. Y esa materia prima que utiliza Aluar en algún lugar del mundo es producida. Es decir, se necesita de un depósito mineral para nutrir a ese complejo productivo. En el caso de Santa Cruz está marcado con un color diferente porque tiene aparentemente restricciones a cualquier actividad productiva que genere residuos radioactivos, que sería el caso de una producción minera, pero
el espíritu de esa ley no es antiminero, sino que esa ley fue generada en 1991, fue sancionada en 1991 y está relacionada a un antiguo proyecto de repositorios nucleares que había en Gastre, en Chubut, y un poco las provincias trataron de blindarse a que les construyeran un repositorio nuclear. De todas formas, después existe la ley a nivel nacional, una ley de repositorios nucleares, y yo creo que con la cultura minera que ha adquirido la provincia de Santa Cruz, productora de oro, de plata, creería que esto sería solucionable en el caso que un proyecto de uranio tuviera la posibilidad de viabilizarse. Existen además otros proyectos de exploración prácticamente en distintos puntos del país que son llevados a cabo tanto por el sector privado como por la CONEA en los modelos geológicos, en los tipos geológicos arenisca, superficial, volcánico, granitos, fosfatos, donde podemos decir que en general ha habido una carencia de exploración uranífera a nivel cuenca, es decir, proyectos sistemáticos a nivel cuenca, y también considerando el potencial, el enorme potencial minero, uranífero que tiene el país, los recursos evaluados pueden considerarse limitados. De esta manera, se cree que es muy importante avanzar en delinear estos recursos, elevar el nivel de confianza en su estimación, llevar a cabo con el tiempo las evaluaciones económicas preliminares, y en este contexto general entendemos que adquieren mucho interés los depósitos someros, como Amarillo Grande en Río Negro, Laguna Salada en Chubut, Sirven en Santa Cruz, y también adquieren especial atención los proyectos de uranio relacionados a ser explotados por la tecnología de lixiviación in situ, es decir, de manera líquida, sin remoción de material. Hoy en día la lixiviación in situ representa el 57% de la producción de uranio a la escala global, es decir, mayormente se extrae por esa tecnología. Al respecto de la lixiviación in situ, la Comisión de Energía Atómica mantuvo entre 2007 y 2014 un proyecto de cooperación técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica sobre justamente el ciclo productivo del uranio por esta tecnología. Y más recientemente, en 2018, el país, la empresa privada Uramérica y el grupo Uranium One, que en realidad es el Estado ruso, es la empresa offshore de Rusia, celebraron un acuerdo estratégico sobre, en realidad un memorando de entendimiento sobre exploración y producción de uranio focalizada en lixiviación in situ, previendo una inversión de unos 200 millones de dólares, lo que en términos de minería del uranio es algo bastante importante. Este MOU, diría, quedó un poco en stand-by, pero vigente. También existen en el país otras fuentes potenciales, como son los elementos de las tierras raras, los fosfatos, y somos científicos, somos tecnólogos, ¿por qué no pensar en el uranio del agua de mar? En lo que hace a las tierras raras, están ampliamente aceptadas como material crítico requerido para las energías renovables y la industria de alta tecnología. La pantalla de un celular, un disco duro, las eólicas, mientras que el uranio y el torio pueden ser utilizados como combustible para la generación nucleoeléctrica, una energía libre de gases del efecto invernadero. Del mismo modo, los fosfatos contienen uranio, y en este momento, a la escala global, no se está aprovechando. Es una práctica que en el pasado se hizo,
pero en la actualidad no se practica, y pasa que la cantidad de uranio que trae un fertilizante perdón, la materia prima, es decir, el fosfato, que es para fabricar un fertilizante, va a parar justamente a ese fertilizante. Un fertilizante llega a tener hasta 200 partes por millón de uranio, que si bien hay un efecto de dilución muy grande entre el fertilizante y la cantidad de tierra del campo al que uno se le agrega, no es una buena práctica, porque ese material en el campo, ese suelo agrícola, puede tener 2, 3 partes por millón de uranio. Es decir, a un material que tiene 2, 3 gramos por tonelada de uranio le estamos adicionando año a año material con 200 partes por millón de uranio. Es decir, la base de la extracción de uranio consiste en ese ácido fosfórico que se produce atacando con ácido sulfúrico al fosfato, limpiarlo, es decir, sacarle el uranio, y luego seguir con la fabricación del fertilizante con un ácido fosfórico limpio de uranio, y además mejora todas las regulaciones, los aspectos regulatorios que debe cumplir ese material. Al respecto, la Argentina está adherida a un proyecto coordinado de investigación también del organismo sobre usos neutros de los reactores de alta temperatura enfriados por gas. Esto es, ¿qué es el uso neutro? El uso neutro es que, además de aprovechar la energía que proviene del reactor, aprovechar el calor remanente. Y los reactores de alta temperatura, es decir, hablar de 1000, 1200 grados, servirían para procesamiento mineral. Un reactor que ya produzca 700 grados de temperatura sirve para beneficiar el fosfato, es decir, eliminar los carbonatos, eliminar la materia orgánica, y ya a partir de 1000, 1100 grados sirve para ya procesar el fosfato, porque puede volatilizar el pentóxido de fósforo. La recuperación integral de uranio y fosfato está en perspectiva. O sea, es un trabajo en esencia de perspectiva nuclear, de prospectiva nuclear más bien. Y la extracción integral de estos dos elementos tendría connotaciones muy positivas en términos de seguridad alimentaria, produciendo un fertilizante libre de uranio, y energética, porque ese uranio que no va para el fertilizante sirve para fabricar combustible, todo alineado con el desarrollo sostenible. Estudios recientes, el país no solamente importa el uranio que utiliza para el combustible nuclear, importa en su totalidad la materia fertilizante. Los requerimientos de uranio, de fosfato del país son 1,2 millones al año, que viene de Senegal, Marruecos, Perú. Un 25% se importa como materia prima, un 75% ya directamente como fertilizante. Esa materia prima es convertida en fertilizante en la planta de Bunge, y ese material combinado, idealmente, podrían representar unas 112 toneladas de uranio. Es decir, si todo ese material fuera procesado y si fuera viable económicamente, tecnológicamente lo es, pero si fuera factible extraer ese uranio, estaríamos hablando del 58% de la demanda actual de nuestras centrales nucleares. Insisto, es un estudio prospectivo, pero válido. Y también teniendo en cuenta los avances que ha realizado Estados Unidos, Japón y China en materiales absorbentes que permiten extraer selectivamente el uranio del agua de mar, ¿por qué no pensar en esta tecnología para el futuro? Si bien los costos de producción están un poco alejados, estamos hablando de unos $450 para el kilo de uranio, es decir, algo un poco lejos si consideramos los precios en el mercado internacional, pero
la clave está en bajar los costos de fabricación de ese material absorbente y mejorar su calidad, es decir, que sean más selectivos y con eso requieran menos tiempo de residencia en el agua de mar para saturarse y absorber digo porque es algo superficial, preferencialmente al uranio. Y lo que es tiempo, bueno, es dinero. ¿Y por qué en la Argentina? La Argentina tiene una plataforma continental enorme de 2.800.000 kilómetros cuadrados. Además, recientemente había sido aumentado por una resolución de Naciones Unidas en prácticamente 1 millón de kilómetros cuadrados. Y con todos estos problemas que estamos hablando de las provincias antimineras, el Estado Nacional tiene derechos soberanos para la explotación comercial de más allá de las 3 millas náuticas, es decir, esto sí, en 5 o 6 kilómetros, de la línea de mareas, para la minería metálica, la minería no metálica y la extracción de hidrocarburos. Es decir, ¿por qué no pensar en estas tecnologías hacia el futuro? Y no solo eso, si nosotros analizamos la energía nuclear desde el punto de vista, del combustible, y tomando el uranio del agua del mar, también podría ser considerada una energía renovable, porque mientras el uranio en una cantidad ínfima al que dispone se va sacando del agua del mar, los ríos lo están aportando en forma permanente. Y también las energías renovables, ¿por qué se denominan renovables? Se denominan renovables porque el combustible es renovable. Renovable, digamos, en términos de muchos años, porque el sol, bueno, es renovable, el viento es renovable, pero no necesariamente son conceptualmente totalmente renovables porque involucran una gran cantidad de material. No es confrontar para nada, digamos, con las renovables, pero desde el punto de vista del combustible, la nuclear también podría ser considerada como renovable considerando esta fuente de suministro. En este contexto general, los proyectos que posee la Argentina y mapeados en el sistema clasificatorio de las Naciones Unidas, donde se contemplan el grado de conocimiento del recurso, la viabilidad técnica y algo terriblemente interesante e importante, que es la viabilidad ambiental, social y económica. En este momento, los distintos proyectos argentinos, no hay ninguno que alcance este grado de proyecto viable. Se encuentran los que están con el mayor grado de madurez, como Cerro Solo, Amarillo Grande, Laguna Salada y Sierra Pintada, están en este nivel de proyectos potencialmente viables. Lógicamente, esta es la situación actual, que pueden migrar con trabajos de viabilidad técnica y consiguiendo las licencias sociales, los estudios ambientales asociados, para migrar a categoría de proyectos viables. Llevándolo a términos más sencillos, digamos que el país tiene recursos de uranio, el orden de 39.000 toneladas de uranio como recursos identificados, recuperables, pero no disponen técnicamente de reservas de uranio. En este contexto, que el país está importando uranio de sitios remotos, debemos pensar en alternativas quizás más sustentables y en el suministro a escala regional. Brasil había estado sin producir uranio por 3, 4 años porque se había agotado el depósito que estaba explotando, pero el año pasado ya había comenzado, en 2019 ya había comenzado a extraer material y en 2020 ya comenzó también a producir concentrados de uranio,
nutriéndose de un nuevo depósito. Todos estos depósitos y la unidad productiva se encuentran en Caetité, es decir que a partir de 2020 Brasil ya está produciendo uranio nuevamente y con su expansión va a llegar a unas 800 toneladas de uranio por año. También Brasil tiene el proyecto Santa Quitéria, que es un proyecto de uranio y fosfato, con una producción planificada de 1.600 toneladas de uranio, totalizando unas 2.400 toneladas de uranio, algo que va a exceder significativamente el consumo que tiene Brasil en este momento, o el que tiene planificado. Brasil tiene 2 centrales nucleares en operación y una en construcción que podría estar en operación dentro de los 5 o 6 próximos años. Además, Brasil ha planificado, y está muy en firme, con la apertura de la legislación para la minería del uranio. Actualmente la minería del uranio es un monopolio y únicamente INB, Industrias Nucleares Brasileras, se ocupa del tema, que es una compañía estatal de uranio. En lo que hace a Santa Quitéria, las novedades son que se ha planificado el inicio de la construcción, es decir, que ya es una realidad, en 2023, para llegar a la producción máxima en 2026-2028, con una inversión inicial del orden de 400 millones de dólares. Y como precedente reciente, Argentina le ha venido comprando uranio enriquecido a Brasil, tanto para fabricar el combustible inicial del CAREN, de nuestro prototipo, del prototipo de reactor modular pequeño, y también en 2018 y 2020 y 2021, otras partidas de uranio levemente enriquecido, producido en la planta de uranio enriquecido de Resende, en el estado de Río de Janeiro, para ser utilizado no solamente en el CAREN, sino también en el combustible de Atucha 1. Atucha 1 es una central de diseño de uranio natural y agua pesada, pero utiliza un combustible muy levemente enriquecido de 0.85% de uranio 235. Recordemos, el uranio natural contiene una cantidad de 0.7% de uranio 235 y un reactor que es netamente, genéricamente de uranio enriquecido, tiene entre un 3,5 y un 5% de uranio 235. Otra alternativa para el aprovisionamiento regional puede ser Paraguay, que tiene 2 proyectos interesantes, Yuti y Coronel Oviedo, pero que todavía están en un grado, de exploración. Si bien tienen recursos identificados, todavía no han encarado la factibilidad definitiva ni la puesta en producción. Es algo que está muy supeditado a los precios en el mercado internacional. Y hay 2 puntos de interés. Uno que es que la compañía que tiene estos proyectos produce por lixiviación in situ en Texas, en Estados Unidos. Es decir, que tiene el know-how para hacerlo. Y además las pruebas hidrogeológicas realizadas en estos depósitos de Paraguay tienen parámetros favorables para la extractiva por esta tecnología. Y otro punto de interés es que el país, la Argentina, está construyendo en Formosa la nueva planta de conversión de uranio, de purificación de uranio, la que actualmente está en Córdoba. Y en el marco de un acuerdo binacional, y si Paraguay produce por lixiviación in situ, podría transportar las resinas de intercambio iónico enriquecidas en uranio, o bien los eluidos
cargados en este metal, sin necesidad de precipitar el concentrado del yellow cake en Paraguay, y también evitando un paso a Diosite que no tendría que disolver el material como lo hace habitualmente en Córdoba con el uranio que viene del exterior. También Perú tiene proyectos de mucho interés. En Macusani, Plateau Energy posee reservas de 23.500 toneladas de uranio, y también con montos iniciales de unos 300 millones de dólares, podría poner en producción estos depósitos, con un módulo muy interesante, inclusive a nivel mundial, de 2.350 toneladas por año. Recordemos nuevamente, esos 300 millones de dólares para abrir ese yacimiento son costos muy menores a los 6.000 millones de dólares que se necesitan para una inversión inicial de un reactor nuclear. Y otra cuestión importante de este proyecto Macusani es que en las proximidades, la misma empresa tiene el proyecto de litio Falcani. Es decir, que cualquiera de los dos proyectos que primero se ponga en marcha necesariamente va a traccionar el otro, porque con esa distancia de menos de 20 kilómetros pueden compartir mucha infraestructura, y la existencia de un proyecto metálico en un lugar próximo, lógicamente va a traccionar el otro. Es decir, que en la región, hacia el futuro, existen posibilidades en lo que hace al suministro nuclear. Si bien es deseable que la Argentina, lógicamente, produzca sus propios recursos. Es lo que apuntamos, lo que personalmente me gustaría y quiero. Y también considerando este punto, globalmente el uranio, livianamente se dice que es un commodity. Un commodity, si uno lo ve de manera rápida, sí, existe una gran asimetría entre países productores y países que consumen uranio. Por ejemplo, Kazajstán, el primer productor mundial de uranio, no lo consume, es decir, lo exporta en su totalidad. Y en el otro extremo, Estados Unidos es el mayor consumidor de uranio, porque es a su vez el mayor productor de energía nuclear. De los 442 reactores que hay en el mundo, Estados Unidos tiene 98 en producción. Y el año pasado, en 2019, perdón, ha producido menos de 1.000 toneladas y ha consumido ya ha producido casi, ha consumido casi 19.000 toneladas. Es decir, que entre un 75 y un 80% del uranio que se produce es exportado, es consumido en otros países. Pero hay que hacer una salvedad, y muy importante, que los estados que muchos estados que consumen energía nuclear y que necesitan uranio, no se han supeditado al juego de mercado y a consumir el uranio que se produce en otros países, así en el juego del mercado spot, o bien de contratos a mediano y largo plazo. Porque China, Rusia y Francia tienen empresas propias, y los estados nacionales también producen uranio en otros países. No es un dato menor. Y además, Estados Unidos, más allá que apuntamos esta marcada simetría entre lo que consume y lo que produce, ha decidido crear una reserva de uranio con una participación, con un aporte de las empresas que localmente lo producen, que en su mayoría se han visto obligadas a cerrar la producción por cuestiones de mercado. Es decir, que han buscado un proteccionismo de la industria local para que cubra un 20% de la demanda en un futuro próximo. Y además ha firmado un acuerdo con Rusia para disminuir su dependencia
del uranio ruso en los próximos 20 años. Es decir, commodity, pero no tanto. Y lo que hace insistimos que es relevante para el país, totalmente relevante, volver a la producción de uranio a escala local, porque somos un país nuclear y con perspectiva de crecimiento de la generación nucleoeléctrica. Y mucho más importante que el costo asociado al uranio, es decir, mirarlo meramente como un commodity, es el valor estratégico que tiene el uranio, el valor estratégico de disponerlo. Y si la energía es mirada como un servicio, el combustible, la materia prima, que sirve para producir esa energía, también debería ser mirada como un servicio. Y la producción nacional de uranio tiene connotaciones muy positivas en términos del suministro y en términos de seguridad energética. A la escala global y en un escenario de cumplimiento de los objetivos de Naciones Unidas, de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, es necesario incrementar la participación nuclear y se llegaría a una potencia instalada de 600 gigavatios eléctricos hacia 2040, con necesidades de uranio que rondarían las 100.000 toneladas de uranio, es decir, sustantivamente superiores al uranio que actualmente se necesita. Y quería dejar un mensaje, es que en este contexto la energía nuclear es central en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, porque es una energía limpia, asequible y altamente confiable. Así que les estoy muy agradecido y con gusto, y si puedo, contestaré a las inquietudes que puedan tener. Y muy agradecido nuevamente. Bueno, muchas gracias a vos, Luis, por la presentación. Un placer haber escuchado. Muchísimas gracias, Luis, la verdad que muy claro todo. Hay muchos miedos sobre esta temática y esto aporta muchísimo. En el chat, no sé si hay alguna pregunta. Ahí está Gustavo Bergani, que bueno, lo felicita a Luis por la charla y dice si puede hacer algún comentario sobre los recursos de uranio existentes en sedimentos someros del subsuelo, especialmente en el grupo Neuquén en Cuenca Neuquina, ¿no? Y su viabilidad de producirlos por lixiviación. Muchas gracias por la pregunta. Es algo muy interesante. La CONEA tiene un proyecto en Cuenca Neuquina, en proximidades de Catriel, donde estudiando los antecedentes por los datos disponibles de la industria del petróleo, se han delimitado áreas de mayor favorabilidad y se han llevado a cabo trabajos exploratorios preliminares, incluyendo perforaciones y con perspectivas de continuar. En el año 2020 fue muy difícil o casi imposible de realizar la continuidad de esos trabajos por la situación que ya conocemos, pero son proyectos que a priori, y los estamos desarrollando, teniendo en vista su explotación por lixiviación in situ. Creo que son proyectos muy sustentables y pueden significar un aporte muy interesante para el stock de los recursos uraníferos que tiene el país, y más considerando que sean explotables por esta tecnología que mencionaba. Hay mucha gente que está felicitándote por tu charla.
Juan Carlos Daniel dice, gracias por la presentación, muy interesante la visión y expectativas planteadas, un saludo cordial. Ricardo Echeverry también te felicita, muchas gracias Luis y felicitaciones por tu claridad. María Luz también felicita y te saluda, Carlos Muñoz, Carolina Macieri, Silvana Méndez. Y consulta sobre, Silvana Méndez pregunta, primero te felicita y consulta sobre la provincia de Córdoba, que explicabas que fue la promotora de esto y que ahora no. Ahora no, ¿por qué razón? Sí, en realidad, o sea, claro, yo lo que en Córdoba, soy cordobés encima, pero contrasto que siendo que a veces las decisiones cuesta mucho trabajo interpretarlas, porque siendo una provincia que produce energía nuclear, justamente veda la exploración y la eventual producción de uranio, que es el combustible para generar esa fuente de energía. Lógicamente que en Córdoba la CONEA fue productora de uranio en el depósito Los Gigantes, y quizás esa haya sido el foco de conflicto que fue desencadenando en la toma de esa decisión por parte de la provincia. De todas maneras, es un sitio controlado, con planes de remediación. La CONEA tiene el programa de restitución ambiental de la minería del uranio, que afecta a todos los lugares donde se ha extraído uranio en el pasado. Y nunca en realidad ha existido un problema de contaminación. Es cierto que siguiendo las prácticas actuales, un proyecto luego de producir, cuando llega la etapa de cierre, no debería encontrarse con un pasivo ambiental de consideración. Eso es así, pero a nivel mundial, a nivel local, se han seguido otras normas y otros parámetros bueno, que todos conocemos. Por suerte han ido cambiando, han ido migrando hacia tecnologías más sustentables y amigables con el ambiente, con la sociedad, y siendo más respetuosas del ambiente como se debe, es decir, siendo sustentables, con todo lo que esa palabra significa. De todas maneras, se siguieron los parámetros, se siguió la legislación vigente cuando se realizaron las explotaciones, y se fue un poco más allá con los controles, más allá de las exigencias legales del momento, y nunca en los predios donde explotó la CONEA, si bien el sitio lógicamente está impactado, pero no hubo problemas de contaminación, ni ningún problema de contaminación para la sociedad en su conjunto. Eso lo Perfecto, Luis. quería Muchas manifestar. gracias. Daniel Gonzalo Jerez dice, muchas gracias Luis, excelente charla, información para entender sobre la demanda, oferta y potencial y la historia. Francisco Parra pregunta, ¿cuál es la expectativa en el comportamiento del precio del uranio en el mediano plazo? En el mediano plazo se espera un aumento. Creo que puede ser, ese aumento va a estar provocado por las mermas que se están produciendo y por precios que ya son insostenibles para la producción futura. En el mediano plazo. Ahora, ¿cuándo se va a producir? Se pensaba que quizás en la época del COVID el aumento temporario que hubo muy alto de los precios podría indicar el reinicio de un nuevo ciclo, pero eso todavía no se dio.
De todas maneras, creo que sí, que en algún momento va a iniciar un nuevo ciclo, con aumento de los precios, aumento de inversiones en exploración, que va a traer aparejado aumento en los recursos y una vuelta a la producción de centros productivos. De todas maneras, hay un fusible, digamos, por llamarlo de algún modo, que son las fuentes de recuperación secundaria. Las fuentes de recuperación secundaria son el uranio que ya está existente, sea en las colas del enriquecimiento, en el combustible gastado, que recuperarlo tiene un precio, pero eso le pone como un tope al precio que puede adquirir el uranio en el mercado internacional. Gracias, Francisco, por la pregunta, y también gracias, Daniel. Y he utilizado uno de los estudios que hizo Daniel sobre los precios de mercado del uranio, cuando trabajaba recientemente en la Secretaría de Minería, así que gracias, Daniel, doblemente. Muchas gracias, Luis. Paola Lastra dice, muchas gracias, Luis, información muy útil. Alfredo también te felicita y agradece. Alfredo González, Eleonora Espín, muy interesante todo. Me quedé pensando en qué pasa con las tierras raras. ¿También la CENEA tiene algún programa de exploración o es solo privado? Bueno, muy interesante la pregunta y muchas gracias. En realidad en el país hay varios proyectos de tierras raras que un poco renacieron después de que lo que pasó en el mundo con las tierras raras, después que en 2010 China limitara las exportaciones. China era monopolio prácticamente en ese momento, limitara las exportaciones, entonces empezaron a retomar fuerza otros proyectos de exploración y también de explotación en el mundo, como es el caso de Australia. En el país empezaron a renacer estos proyectos que en el momento se encuentran al estado de exploración. Y siempre que hay tierras raras, traen, por la mineralogía de estos depósitos, por la heterogénesis de estos depósitos, traen contenidos asociados de uranio y de torio. Es decir, que siempre que hay un proceso de uranio, de un proceso de tierras raras, va a haber un proceso asociado de uranio y de torio. Lamentablemente tengo que decir que las mayores explotaciones de tierras raras en el mundo, tanto en Estados Unidos como en China, no recuperaron ni el torio ni el uranio. Y en este momento los principales depósitos de torio son las colas de la minería de las tierras raras en China. Diciéndolo quizás de una manera exagerada, como buen cordobés, pero es un poco así. En cambio que el uranio no, porque el uranio tiene una metalogénesis, está también con las tierras raras, pero el uranio al tener un estado de oxidación, además del estado de oxidación más 4 que comparte con el torio, tiene un estado de oxidación más 6, que le permite, fácilmente ser lixiviado y formar yacimientos que sean puramente de uranio, que no pasa con el torio, es decir, no hay un yacimiento de torio. No existen yacimientos de torio, sí, pero no existen yacimientos que solo sean de torio. Van a ser de torio, tierra rara, torio, niobio, tantalio. No sé si me explico. Sí. En lo que hace en el país, hay proyectos de tierras raras donde la CONEA inclusive ha recibido requerimientos de empresas privadas que trabajan en la materia para que le brinde asistencia en el marco de la Ley de Innovación Tecnológica. Pero la CONEA no tiene incumbencia directa en lo que hace a tierras raras. La CONEA está facultada para los que son minerales de uso en combustibles nucleares, llámese uranio y torio. Pero en lo que tiene que ver con tierras raras, digamos, aparecen asociados el uranio y el torio, por más que no sea nuestro objetivo primario. Es decir, que la CONEA no tiene propiedades mineras que hayan sido solicitadas para el desarrollo de proyectos de exploración de tierras raras.
Clarísimo. Está fuera de nuestra incumbencia. Excelente. Gustavo Bergani, gracias, te agradece, gracias Luis por su respuesta. La última de mi lado, ¿cómo es la legislación hoy para las compañías privadas en la prospección y exploración de uranio, siendo la CONEA la única empresa que lideró y manejó el plan nuclear por temas estratégicos? Bueno, desde 1997 hubo un cambio en el código de minería, y todo lo que es la minería del uranio, tanto en la fase de exploración como virtualmente, potencialmente la de producción, figura en el título 11 del código de minería, que es muy escueto en realidad. En el título 11 del código de minería, una compañía privada a nivel de exploración tiene exactamente las mismas prerrogativas que tiene el Estado Nacional. Es decir, que la CONEA está facultada para explorar por uranio y torio, pero también lo puede hacer las compañías privadas, esto tanto en el marco del Código de Minería de la Nación como en la Ley de la Actividad Nuclear. La CONEA no tiene una prerrogativa especial, es decir, que tanto la CONEA como una compañía privada que quiera explorar uranio, tiene que ir, ¿dónde? A la provincia. A la provincia, sea el juzgado de minas, como es en la provincia de Catamarca, sea la dirección de minería, como es en la provincia del Chubut, y solicitar la propiedad minera, el cateo inicialmente, luego la manifestación de descubrimiento, eventualmente llegar al estatus de mina nuclear. Es decir, que una compañía privada se mueve de la misma forma que se mueve la CONEA. Lo que sí preserva la CONEA, el Estado Nacional, es la primera opción de compra en el caso de una producción por parte de un privado, la primera opción de compra, es decir, para garantizar la provisión de uranio a escala local, lo que es totalmente lógico. Es más, si no estuviera eso en el título 11, sería algo lógico, que lo podría fijar un gobierno nacional, es una ley adicional también. Y la otra prerrogativa es que las compañías nos deben suministrar los datos de las reservas de uranio, que es totalmente lógico, y de hecho lo hacen habitualmente sin ningún tipo de problemas, como Blue Sky, Uramérica, U38, Sofía Energy, que son los datos que la CONEA gestiona y los informa bianualmente al grupo del uranio, el Red Book, de la publicación bianual del Organismo Internacional de Energía Atómica y la Agencia de Energía Nuclear. Y también el país puede exportar uranio. Es decir, el privado puede pedir, pero esto es virtual porque digamos, nunca ha habido, del 97 con este nuevo código de minería, no ha habido producción de uranio en el país. Ni el Estado, porque justamente en el 97 cesó la producción nacional, ni el privado. Es decir, una situación que todavía no se ha dado. Pero idealmente, la exportación está habilitada por el Código de Minería, siempre y cuando la autorice el Estado Nacional, garantizando el suministro local y el destino final que se le va a dar ese uranio. Es decir, garantizar que el destino final sea para fines pacíficos. Excelente, Luis, muchas gracias. Bueno, muchas felicitaciones. Daniel, tu compañero de Córdoba, Daniel Jerez, pregunta, ¿tenemos en Argentina yacimientos en los que se puede aplicar lixiviación in situ? Tenemos depósitos con perspectivas de la aplicación de esta tecnología. Tanto en la cuenca del grupo del Golfo de San Jorge, el grupo Chubut, tanto en cuenca neuquina. De hecho estamos explorando, tendiendo con esa tendencia, digamos,
perspectivas de aplicación de lixiviación in situ, y también algunos prospectos de interés hacia el futuro en las cuenca cretácica del grupo Salta en el noroeste argentino. En este tipo de depósitos que tienden a lixiviación in situ es muy importante realizar la exploración de uranio y en paralelo estudios hidrogeológicos, porque la hidrogeología es crucial, digamos. El recurso de uranio debe estar acompañado por una hidrogeología acorde que permita la viabilidad de aplicación de esta tecnología. En la lixiviación in situ, la roca fuente, la roca madre, hospedante, es una arenisca, normalmente. El uranio se encuentra en un acuífero saturado y también confinado, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y debe ser ese acuífero, bueno, es un acuífero, debe ser permeable y cumplir con determinados parámetros hidrogeológicos. Y lo que hace a la estanqueidad, digamos, que sea totalmente limitado en la parte superior e inferior, y que esté saturado, no solamente tiene que ver con la producción del acuífero, sino que tiene que ver por los controles. Lo que es favorable para la producción, también es favorable para el ambiente. Es decir, que los químicos que se puedan utilizar para lixiviar el uranio o para colaborar en la lixiviación del uranio, porque el uranio ya está lixiviado en la naturaleza, en esa formación, pueda ser remediado una vez que termina la explotación. Y que no haya salida de esos lixiviantes fuera de la zona productiva. Clarísimo, Luis, muchas gracias. Silvana Méndez pregunta cuándo va a estar la charla disponible en YouTube. Calculo que mañana debe ser, ¿no, Maísa? Sí. Sí, la subimos, en cuanto la procesemos un poquito, la subimos entre hoy a la noche y mañana ya va a estar disponible. Ahí ya le había contestado en forma privada. Perfecto, gracias. Y bueno, Eleonora Espín dice gracias. Sebastián Rapein, creo que es la última que queda. ¿Hay algún proyecto de ley nacional respecto a la explotación de uranio? ¿Cómo se encuadra eso con las provincias que se declararon no nucleares? Bueno, hay dos cosas. La cuestión de declararse no nuclear es un poco relativo, porque por ejemplo, hay provincias o municipios inclusive que se declaran no nucleares, pero utilizan tecnología nuclear en medicina. Es decir, que un término un poco vago, a mi entender. Y alimenta la matriz energética nacional. Y utiliza, o sea, el 10% en Argentina, como decíamos el año pasado, alrededor del 7,5% de la electricidad que se consume es de origen nuclear. Así que la está usando, porque las centrales están en el sistema interconectado nacional. Es un poco incompatible, pero bueno, no me quiero enojar para nada. Hay que tomarlo, bueno, de esta manera. Pero en referencia a lo que es las leyes provinciales, bueno, no existe ninguna otra iniciativa a nivel nacional, bueno, que pueda sobreponerse a las decisiones que toman las provincias. Yo, de hecho, creo que hay que respetar lo que fija la Constitución del 94, y la cuestión va por otro lado. Si bien la ley, digamos, es el inicio, creo que es el inicio de contar con una ley favorable para realizar tanto la exploración como la producción de uranio y otros metales en general, es el inicio de la obtención de la licencia social, es solamente el inicio. Porque por más que se cuente una ley favorable, es el inicio de un largo proceso, de obtención de eso que no es un certificado firmado, que es la licencia social. Y en Argentina particularmente pasa algo un poco hasta extraño,
porque la percepción social que hay hacia la generación nuclear eléctrica es extremadamente positiva. Por ejemplo, el país terminó la construcción de Atucha 2 y la puso en producción después de Fukushima, cuando había un contexto internacional bastante desfavorable para la energía nuclear, con países clausurando sus programas nucleares, como Bélgica, como Alemania. Y Argentina terminó Atucha, lo puso en producción, pero no pasa lo mismo con la minería del uranio. Estamos viviendo lo que pasa en Chubut. Inclusive, dicho sea de paso, cuando sale la ley de Chubut del 2003, ocasionada por el proyecto de oro de Meridian Gold, nosotros también nos vimos fuertemente perjudicados, porque en ese momento la CONEA había llamado a una licitación internacional para el desarrollo integral del distrito Cerro Solo y de la puesta en producción. En una época de falta de inversiones, había sido autorizado en ese momento por el gobierno nacional y estamos trabajando en una segunda licitación internacional para justamente desarrollar el distrito. Yo creo que el contexto que vino después, favorable, hacia 2000, después de 2004, 2005, con la burbuja inclusive de 2007 que nos hubiera favorecido, creo que hubiéramos estado, no sé, posiblemente produciendo, y si no, muy cerca de producir uranio. Es decir, que nos vimos seriamente perjudicados por esa ley provincial. No solamente fue el proyecto de oro, la CONEA y el proyecto de uranio que teníamos en Cerro Solo se vio seriamente perjudicado. Sí, muchas cosas, pero sobre todo un recurso que se podría transformar en reserva, abastecer a Argentina y poder ser exportadores hoy en un escenario que a nivel mundial está, vos mostraste bien la brecha que hay entre la oferta y la demanda y bueno, hubiera sido un empujón para Argentina. Pero bueno, son Pero cosas digamos, que... al nivel, y reforzando lo que digo, no queda otra que en esta circunstancia respetar el federalismo y las decisiones que toma cada provincia, que para mí son Totalmente. decisiones que terminan perjudicando a la propia provincia en términos de desarrollo sustentable. Esa Totalmente. palabra sustentable resume todo. Sí, desarrollo social, económico y cuidado ambiental. María Eugenia Franzoni dice, excelente charla, Luis. De acuerdo a su opinión, ¿traería el desafío del cambio climático un renovado interés en la energía nuclear, en particular en los pequeños reactores modulares? ¿Cree que la energía nuclear podría superar como opción a las energías renovables para conseguir la descarbonización del sistema energético? Bueno, gracias Eugenia por la pregunta. También te agradezco públicamente toda la ayuda que siempre recibo cuando tenés que revisar los documentos o las charlas que me toca dar en público. Sí, evidentemente, para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sustentable y para cumplir con el acuerdo de París y del calentamiento global, la energía nuclear necesita ser aumentada. Hacia 2040 debe aumentarse la participación nuclear y por ende la necesidad de uranio, lo que requeriría la puesta en producción de nuevos centros, ¿no?, para que suministren ese uranio. La energía nuclear, digamos, lógicamente yo soy pro-nuclear, no soy defensor de la energía nuclear, me considero pro-nuclear. No, creo que hay una diferencia sustantiva. Pero
La energía nuclear es una parte integral de la solución. La solución no es nuclear. La energía nuclear es una parte importante de la solución, pero no es la solución. En lo que hace a energías de base, que no producen gases del efecto invernadero, porque necesitamos energías de base. Necesitamos energía de base, no solamente energías de pico o energías intermitentes, como la solar o la eólica. Necesitamos también complementar a las energías renovables con la hidráulica, por ejemplo, que también es una energía de base y que no genera gases del efecto invernadero. Es decir, que todos los tipos de energía que encuadren en los objetivos de desarrollo sustentable son una parte importante para el aporte, digamos, a esta matriz diversificada, que creo que es lo mejor tanto a nivel mundial como lo mejor para el país. Respecto a los reactores modulares, hay muchísimos proyectos a la escala global, no solamente la Argentina ha encarado su proyecto, desde hace un proyecto ya que Argentina ha sido pionero, luego es un proyecto lamentablemente que por distintos motivos se fue retrasando, pero la construcción del prototipo es una realidad, ese prototipo se podrá escalar y será una fuente de energía muy, muy importante para el país en su conjunto, en lugares donde por ahí están muy lejos de los principales centros productivos o donde cuesta muy caro transportar la energía. La energía, bueno, los grandes centros productivos, Embalse, Atucha 1, Atucha 2, se encuentran en la línea Córdoba, Rosario, Buenos Aires, es decir, donde están los grandes centros consumidores. El transporte de energía no es barato. Y en ese contexto los reactores modulares ofrecen una alternativa muy, muy importante para la geografía que tiene nuestro país, con muchos centros poblados, muchos aglomerados, que concentran gran cantidad de la población, pero también otros centros que podrían ser a los que se les podría suministrar energía con estos reactores modulares más pequeños. Y en la escala global, el desarrollo de los reactores modulares se avisora como el futuro, como una alternativa viable a la escala global. Por muchas cosas, digamos, el licenciar, construir un reactor modular lleva mucho menos tiempo y menos inversión inicial que lo que es un reactor de potencia. Y viene aparejado también este tema del transporte de energía, gestión del combustible, gestión de la central una vez que agota su vida útil. Buenísimo, Luis. No quedaron más preguntas. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Ya le hemos robado muchísimo tiempo a Luis. Ha superado, la verdad, que las expectativas también de la disponibilidad de los participantes de estar acá, así que habrá bajado un poco, pero estuvimos con picos de hasta 90 personas. Muy positivo para poder difundir todo esto. Yo voy a hacerte una pregunta, más que nada porque no la he visto hasta acá y más allá de conocer un poco la respuesta, creo que por ahí ayuda a gente que no... Hay mucha gente acá en el público que tiene mucho conocimiento sobre estos temas, hay gente que no. Luis, ¿cómo explicarías vos el que la exploración del uranio no es peligrosa? Porque una de las restricciones a nivel provincial se hacen sobre todo por este miedo, se empieza a levantar la sociedad contra posibles impactos, incluso desde la extracción o desde la exploración o de haber
perforado una roca que tiene uranio. Hay muchos miedos sobre esto. ¿Y cómo explicarías vos el que no es peligrosa la exploración, la manipulación de muestras, a los que están hoy presentes en forma sencilla, como para desmitificar una cosa más? Sí, más allá que de desmitificar, digamos, es que todo puede convertirse en peligroso si uno lo hace mal o fuera de los lineamientos. Creo que en la actualidad, quién no tiene una botella de lavandina en la casa? ¿Quién no tiene alcohol? ¿Quién no tiene agua oxigenada hoy en día? Y son productos que también se usan en la minería. Por ejemplo, en la minería del uranio, en la lixiviación in situ, en muchos proyectos en China y también en Estados Unidos, se usa dióxido de carbono. Dióxido de carbono y se usa oxígeno, o un oxidante común en los procesos de lixiviación in situ, es el agua oxigenada. Y uno la tiene en la propia casa. Es decir, si es mal manejado, muchas cosas pueden ser peligrosas. Y así muchísimos otros compuestos. La minería del uranio es una actividad doblemente regulada. Porque además de cumplir con todos los estándares que tienen que ver con la minería en general y todas las regulaciones, los protocolos, cumple con todo lo que tiene que ver con la seguridad nuclear y la protección radiológica. Es decir, que termina siendo doblemente regulada. Supongamos, tanto una compañía privada como la CONEA, que realiza una explotación de uranio en una provincia, está regulada por la provincia, con todo lo que tiene que ver a los aspectos mineros generales, pero también por la Autoridad Regulatoria Nuclear, que es un organismo autónomo, es totalmente independiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es una actividad, y eso se da a nivel mundial. En otros países, la actividad puede ser regulada, tanto a nivel minero, a nivel nacional, provincial. Las autoridades regulatorias pueden variar, pueden ser nacionales, pueden ser provinciales, pero siempre es una actividad doblemente regulada, doblemente regulada. En lo que hace a la exploración, y considerando, más allá de que los riesgos de la actividad son bajos y tienen que ver con la radiación gamma, eventualmente con la ingesta de polvo que uno pueda tener, que no es ajena a otra operación minera, pero la ingesta de polvo, el particulado en general, deben tomarse las precauciones del caso. En lo que hace la radioactividad, es radioactividad natural. Más allá de que no es exigido, muchas compañías implementan el uso de dosímetros, es decir, que mide la cantidad de exposición que el operador va recibiendo durante la actividad exploratoria, si bien no está exigido para esta actividad. La radioactividad, ¿cómo se protege? Se protege con distancia, se protege con un blindaje y se protege reduciendo el tiempo a la exposición. Es decir, si uno va a un galpón donde tiene almacenadas las muestras de uranio, tiene que pasar el menor tiempo posible, tiene que mantenerse a distancia si no es necesario estar encima de las muestras todo el tiempo. Y en lo posible, sí amerita usar un blindaje que no sería necesario para este caso de muestras geológicas que tienen una radioactividad natural. Pero sí en ambientes cerrados, otro parámetro que debe controlarse, más allá del particulado de la radioactividad natural, es la acumulación de radón que pueda haber. Es decir, que controlando esos aspectos,
lo que es el tema radiológico estaría subsanado. En la parte producción, estos controles sí se incrementan y las instalaciones que producen uranio ya pasan a ser una instalación relevante y controlada por la Autoridad Regulatoria Nuclear. Pero una curiosidad, el uranio, a medida que nosotros estamos en la naturaleza, lo llevamos al tambor de uranio, es menos radioactivo. ¿Por qué es menos radioactivo? Porque el uranio no es un emisor gamma. El uranio no emite gamma. Lo que emite en gamma es la cadena de desintegración a partir del radio. Es decir, el bismuto 214, todo lo que viene después del radio. Y si al uranio lo sacamos de la mina, el uranio natural que está emitiendo radiación gamma, porque tiene todas sus hijas, es decir, el uranio no está emitiendo, están emitiendo las hijas radioactivas, están emitiendo gamma. En el proceso de procesamiento, que lo estamos purificando al uranio, primero en la mina, donde hacemos un concentrado de uranio que tiene, digamos, un 80%, le sacamos todos los contaminantes, hierro, sílice, pero también le sacamos el radio, le sacamos el bismuto, y ese elemento que queda en el tambor de concentrados es menos radioactivo que el uranio que tenemos cuando abrimos la mina. Ese uranio, ese concentrado de uranio va a Diositec, y ahí se lo lleva a pureza nuclear, un 99%. Es decir, que ahí le terminamos de sacar todas las impurezas y es todavía menos radioactivo, menos radioactividad gamma del que tenía originalmente. Y restituir ese equilibrio radioactivo, es decir, que ese uranio nuevo, vuelva a generar radiación en la medida del uranio que contiene, lleva 1 millón de años. Restituir lo que se llama el equilibrio radioactivo. También son preconceptos que bueno, es cuestión de comunicarlo. Nosotros también tenemos el deber, la función de comunicar y de hacerlo de una manera que socialmente sea entendible, es decir, divulgar también, divulgar a través de esta oportunidad que nos brinda la Universidad Nacional de Río Negro, que nos brindas vos, Maisa, Tai, simplemente ponerse en contacto y tener la voluntad de hacerlo, de organizarlo y hacerlo. Cuando hay voluntad, creo que se puede llegar a hacer muchísimas cosas en conjunto. Totalmente, Luis, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Queda un saludo más, que es de Melissa, para todos. Muchas gracias por la charla, muy enriquecedora e informativa sobre la minería del uranio de fuentes fiables. Saludos cordiales. Y ese es el último mensaje en el chat. Bueno, de mi parte, agradecerte a vos, también a la CONEA por la oportunidad que nos da de que vos estés presente hoy, y a todos los que se han quedado hasta ahora. Y bueno, esperemos que esto haya ayudado un poquito para desmitificar algunas cosas y para enriquecernos todos. Siempre aprendemos un poco más de vos en este tema que es realmente muy importante para Argentina y para el desarrollo. Maisa, te dejo. Sí, bueno, no, lo mismo, muchísimas gracias, y como todo, la educación es lo que nos va a salvar siempre, y en este caso en particular mucho más. Así que bueno, muchísimas gracias a vos y a todos los que estaban, y seguiremos haciendo de este tipo de charlas para la comunidad geológica y en general. Muchísimas gracias. De corazón, muchísimas gracias.